Buenas noches. En primer lugar, gracias a todos por vuestra participación. Nos alegra mucho ver tanta gente joven aquí y para este tema. Deciros que yo lo que me habían propuesto era hablar de la lucha antiimperialista y la solidaridad entre los pueblos de Cuba. En primer lugar, pues situar un poco Cuba. Cuba, la Revolución Cubana es un pequeño país de 11 millones de habitantes, está a 90 millas de Estados Unidos, o sea que está más cerca de Estados Unidos que Albatera de Valencia. Y es un país del tercer mundo, con pocos recursos naturales, no tiene petróleo, no tiene gas, no tiene minerías importantes, por tanto es un clásico país del tercer mundo, pero sin los recursos energéticos. Además de eso, pues Cuba lleva 57 años desde el triunfo de la Revolución, bloqueada y agredida por Estados Unidos. En el 2002, Estados Unidos puso como condición para la independencia, la cierta independencia de Cuba, la enmienda Platt. La enmienda Platt es una enmienda que hizo un senador norteamericano, Will Platt, y esa enmienda decía que Estados Unidos se arrogaba el derecho de tener bases en Cuba, de ahí la base naval de Guantánamo, tener bases, tener carbonera, de poder intervenir cuando lo considerasen oportuno o se lesionase sus intereses económicos, intervenir militarmente, y que Cuba no podría comerciar con ningún otro país sin el consentimiento de Estados Unidos. Y patrocinado por Estados Unidos se da un golpe de Estado y entra Fulgencio Batista. Ahí aparece con fuerza la figura de Fidel, a partir de estos años, en contra de la tiranía y la dictadura de Batista, y surge lo que sería el movimiento 26 de julio. El 26 de julio de 1953, en estas luchas que había contra la dictadura y contra la dominación norteamericana, se produce un asalto al cuartel de Moncada en Santiago de Cuba y al Carlos Manuel de Césped en Bayamo. En el 56, cuando a través con el yate Granma desde México vuelven a Cuba una expedición de 98 cubanos para iniciar la guerra de guerrillas. Y fue en el 56 cuando desembarcan en las costas de Santiago de Cuba y se inicia la guerrilla. El 1 de enero del 59 triunfa la Revolución Cubana. Lo primero que se hace fue la reforma agraria, que había sido una de las promesas, la tierra para el que la trabaja. En el año 61, en solo un año, se alfabetizaron 1 millón de personas en Cuba. Cuba, que tenía 5 millones de habitantes, tenía más de 1 millón de analfabetos. La campaña de alfabetización se inició en enero del 61 y al final del 61 Cuba era libre del analfabetismo. En solo un año, 300.000 cubanos alfabetizaron a 1 millón de cubanos. Y cualquier barco que llegase a puerto cubano no podría entrar a los puertos de Estados Unidos. Una de las empresas españolas que ha sido sancionada reiteradamente ha sido Hoteles Meliá, que tuvo hoteles allí y reiteradamente ha sido sancionada por Estados Unidos. No sé si ha oído de hablar, pero bueno, hay 5 personas, que son los 5 héroes cubanos, que estuvieron infiltrados en estas organizaciones terroristas hasta el 98. En el 98 el gobierno cubano le pasó un memorándum al gobierno de Estados Unidos sobre todos los actos de terrorismo que estaban haciendo contra Cuba, y Estados Unidos, en vez de detener a esos terroristas, detuvo a los 5 antiterroristas que se habían infiltrado en estas organizaciones de Estados Unidos. Ellos han estado presos hasta que llegaron los acuerdos el 17 de diciembre de 2014, que fueron liberados. Pasaron 16 años en cárceles de Estados Unidos por el único delito de haberse infiltrado en organizaciones terroristas y haber prevenido atentados. En la defensa de la República Española, 1.400 cubanos vinieron para defender la República contra el fascismo aquí en España, y Miguel Hernández dedicó una poesía a uno de los cubanos, a Pablo de la Torriente Bravo. Le dedicó una elegía, uno de los cubanos que murió defendiendo la República aquí en España. En Cuba hay una escuela que se llama Escuela Latinoamericana de Medicina,
donde estudian más de 13.000 extranjeros, entre ellos algunos estadounidenses de barrios pobres, gratuitamente. Bueno, dentro de los presupuestos de Estados Unidos hay unas cantidades de dinero asignadas para eso. Estados Unidos todavía mantiene esa cantidad de dinero que financia a los llamados mercenarios dentro de Cuba, a los mercenarios y terroristas de Miami, a una radio que transmite y una televisión que transmite ilegalmente, que es Radio Martí, y eso se mantiene. Es decir, todas esas cosas se tienen que eliminar. En las siguientes elecciones el Parlamento cubano decidió que él fuese por mayoría absoluta. Él además dijo que esta legislatura era la última, que ya no volvía, con lo cual el próximo presidente de Cuba ya no será Garó, sino será el que designe el Parlamento cubano. O sea, desde el 77 que empezaron las elecciones en Cuba, al presidente lo ha elegido siempre el Parlamento. Lo que pasa es que Fidel tiene un prestigio especialmente grande en Cuba en todos los sectores.